¿Qué tal, criaturas de la noche? Les habla su amigo Enkil Martínez, saludándolos desde su podcast Vampírica. Esta vez quiero pedirles una disculpa, ya que la semana pasada no pude grabar nada para el podcast, ya que me encontraba fuera de mi ciudad, la Ciudad de México, en un pequeño viaje de negocios, pero ya estamos aquí de vuelta. Y hoy 28 de marzo, con una preciosa luna llena viéndome desde este lugar donde estoy grabando el podcast, me gustaría darles las gracias a todos y todas las personas que nos están siguiendo, que dejan sus comentarios en el podcast, que le dan like al podcast. Este es un proyecto que inicié después de que en varios grupos de vampirismo he visto a mucha gente que tiene muchas dudas, y a veces creo que es más fácil por este medio llegar a resolver esas dudas, ya que por los grupos es luego complicado poder responder a todas las dudas que tienen los participantes de los grupos y pues seguir esa cadena de respuestas a veces es un poco más complicado. Por eso me di a la tarea de crear el podcast con dudas que voy viendo en los grupos, y pues voy dejando la información para que la compartan. Sé que siguen existiendo todavía muchas dudas en cuanto al tema del vampirismo real y cómo a veces lo mezclamos con lo que es la ficción del vampiro. Y ojalá que estos podcasts sirvan para resolver algunas de esas dudas que nos van surgiendo. Es muy difícil, ya que el tema realmente es muy extenso. Clanes vampíricos, sectas vampíricas, existen muchas hoy en día. Sería muy difícil tal vez poder hablar de todas ellas. He tratado de enfocarme en algunas que son tal vez las más conocidas, pero realmente es muy difícil. También he buscado en algunos libros, como los que he compartido con ustedes en este podcast, donde podemos de algún modo ver que la idea del vampiro ha existido desde tiempos inmemorables, pero que realmente nadie sabe decir si existe el vampiro como tal o no. Pero yo creo que eso es algo que es parte del mismo vampiro, no revelar nunca su existencia ante los seres humanos. Y no revelarla porque de algún modo cargan una maldición que no se los permite. Tal vez ustedes han escuchado hablar de Caín y cómo Dios lo maldice. Lo maldice, y creo que es un dato importante si tomamos esa referencia bíblica del por qué los vampiros beben la sangre de los mortales, que en algún punto fueron sus hermanos, y del por qué llevan esa marca, esa maldición, y nadie los puede como tal realmente ubicar, decir sí, yo vi un vampiro, existe un vampiro, ni ellos mismos. Eso es algo que de algún modo no hemos logrado entender, porque seguimos viendo las mismas preguntas en los grupos. ¿Quién es un vampiro real? ¿Alguien ha visto un vampiro? ¿Existen los vampiros reales? Esa, mis pequeñas criaturas de la noche, es una pregunta sin respuesta alguna. Y aunque existan, jamás lo vamos a poder comprobar al 100%. Simplemente, como hasta ahora, en relatos, supersticiones, leyendas, historias, que siempre nos llevan al mismo punto. Estamos dando vueltas en círculos, pero al final del camino, de algún modo u otro, sabemos que están ahí, si no
pues no habría tantas historias, tantas creencias en ese ser mítico. Y es difícil, pero así es. Ellos están afuera, siempre están observando, incluso desde las sombras. No sé si en algún momento hayan escuchado hablar de la gente sombra o de los demonios sombra. Estas entidades que, pues así como su nombre lo dice, son sombras que siempre están mirando a los seres humanos desde la oscuridad. Existe una teoría que dice que esos seres son vampiros que están en otro plano donde ellos se mueven, precisamente para no ser reconocidos, para no ser visibles, para quedar simplemente como una sombra en la oscuridad. Pueden buscar muchos videos en internet sobre la gente sombra o los demonios sombra y van a ver que es algo intrigador. En muchas creencias vampíricas se piensa que el vampiro, al entrar en ese sueño lúdico, traspasa a otra dimensión, una dimensión para seres oscuros y otras criaturas. En esa dimensión ellos se mueven, pueden cazar, pueden comunicarse con otros vampiros. Y muchas veces cuando el vampiro llega a un punto de su existencia en el que va a terminar, tiene la decisión de permanecer en este lugar medio, en esta otra dimensión. Y tiene la opción de regresar también. Dicen que los vampiros más antiguos toman la decisión de permanecer en ese lugar de sombras y comunicarse con otros vampiros más jóvenes, guiarlos, enseñarles. Hace no mucho tiempo conocí a una persona de estos grupos vampíricos, una chica, obviamente no mencionaré su nombre. Ella se acercó a mí como muchas otras personas para conseguir un poco de información acerca del tema, y me contó un relato que en realidad me pareció muy interesante. Según ella cuenta que después de una enfermedad cayó en un severo coma. Al entrar en este coma, que duró bastante tiempo, ella en ese estado traspasó a otra dimensión donde unos vampiros la encontraron y de algún modo entre estos vampiros había uno que era uno más antiguo. Ella me dijo que era, pues, que tenía un acento francés o que parecía una persona de estos países, y que él la salvó de ese coma, que él le dio el abrazo del vampiro en ese estado y ella regresó a la vida, sintiéndose muy diferente. Y me parece un relato muy interesante realmente, ya que eso nos demuestra que ese lugar existe, que ellos están ahí. Y como en este caso un vampiro antiguo la eligió a ella para rescatarla, no sabemos el motivo, ni ella misma lo sabe. Al final del camino ella está en búsqueda de convertirse o de entender el vampirismo para lograr comunicarse con ese maestro que la rescató de ese lugar. Sé que suena extraordinario, pero como ese caso hay muchos, he escuchado muchos, y realmente me parece fantástico que ella hubiera encontrado unos vampiros en ese lugar. Digo, pudo haber visto a Dios, pudo haber visto a Buda, pudo haber visto, no sé, así, a cualquier deidad que nosotros creamos conocer o imaginemos. Pero no, en este caso vio específicamente a 3 vampiros, de los cuales uno
era algo antiguo, según lo que ella me contó, y le dio un nombre a ella de vampiro. Le dio el abrazo del vampiro y en ese momento ella regresó de ese coma de tanto tiempo por el que ella estaba pasando. No he podido contactarme nuevamente con esa persona, pero cuando lo haga tendré algunas preguntas listas para hacerle y tal vez se los comente. Yo sé que eso será de su interés. Y pues bueno, esta vez solamente quise contarles un poco de esto. Prepararé algo bueno para el siguiente podcast, para la siguiente semana. Sin embargo, les sigo agradeciendo que ustedes me escuchen cada semana. Y no se les olvide darle like a este podcast, compartirlo, suscribirse y hacer que a otras personas que este tema del vampirismo les interesa, lo escuchen para ver si les sirve de algo, para ver si les ayuda con todas sus preguntas. Les agradezco, amigos, y hasta luego.